Capítulo 876, Isla Paraíso, parte 3. Había pensado en ello, en realidad. La primera muerte, un hombre sin nombre, no, ahora que revisamos su identificación, ya sabemos su nombre, pero bueno. Este sujeto quizá fue el primero en intentar derribar al culpable, y el culpable pudo haber peleado solo en defensa propia. Yo esperaba que había una alta probabilidad de que la hipótesis de Ibela fuera correcta. Tiene sentido, no, una tragedia causada por una pelea entre dos exploradores que no sabían nada de esta isla, muy probable. Entras a una grieta, el portal se cierra sin que tus compañeros te sigan y te quedas solo en un sitio desconocido, empezarías a dudar si la otra persona es realmente humana. Y aunque lo fuera, no podrías confiar en ella. Después de enterarse de esta isla en el centro, probablemente lo habrían ocultado por miedo a ser responsabilizados por asesinato. Sin embargo, no fue así. La muerte de John Tejan lo demuestra. El culpable claramente está dañando gente con mala intención. Y lo correcto es asumir que ese culpable conoce muy bien esta isla. Justo cuando mis pensamientos se acomodaron más o menos, alguien gritó al ver a John Tejan, que se había convertido en un charco de agua sangrienta. Sangre del rey, es sangre del rey. Sangre del rey, el nombre de un veneno suicida que supuestamente usan los caballeros de la Rosa o algún grupo secreto real del que ni siquiera sabemos el nombre. Solo que el punto sorprendente es que ese veneno en realidad no existe. Es como el Área 51 de Estados Unidos, donde supuestamente torturan aliens. El miedo y la imaginación del público sobre grupos secretos de la realeza crearon la historia de fantasmas llamada Sangre del Rey. Sangre del Rey, dices, no me digas que este hombre era un perro de la realeza. Cuida tu lengua, puede haber otros agentes cerca. Ja, estos exploradores ignorantes. Eso no es Sangre del Rey ni nada parecido. Bueno, si es la familia real de Lafdonia, supongo que podrían tener al menos un tipo de veneno similar, pero no sería algo que te vuelva agua sangrienta al instante. Si existiera algo tan monstruoso, ¿por qué usarlo para suicidio? Lo usarían para asesinatos. Y para empezar, cálmense todos, ¿por qué asumen que ese hombre se suicidó? Bien, no todos los exploradores aquí son idiotas. Eso es porque, al ser arrinconado como el culpable, no tuvo más remedio que ocultar la verdad con la muerte, ¿no? ¿Por qué haría algo así un agente secreto real? Si simplemente revelara su identidad y dijera que mató por una razón, no podríamos decir nada. Pero pues está aquí el vizconde Yandel y todo. Y que con la expresión que hizo John Tejan cuando salió la identificación de su bolsa, no la vieron todos, tenía la cara de alguien que jamás imaginó algo así. ¿Qué intentas decir? Para mí esto fue un asesinato del culpable. Sin duda el culpable escondió la identificación en la bolsa de John Tejan para hacerlo parecer suicidio. Ante las palabras lógicas del hombre, los exploradores asintieron, diciendo que sonaba muy plausible. Bueno, no tenía intención de refutarlo, probablemente es justo como el hombre dice. Solo que el problema es un veneno tan avanzado que parece la rumorada sangre del rey. ¿Quién demonios es el culpable? ¿Qué objeto, qué esencia, qué magia usó para lograr eso? Me vienen a la mente algunos candidatos, pero aún es muy pronto para elegir exactamente cuál. Sin embargo, hay algo seguro. Hasta ahora, como no parecía haber una situación donde yo estuviera en riesgo, había estado disfrutando el juego a mi manera, algo se siente mal. La muerte de John Tejan. Por eso hubo conmoción, pero no había nada que pudiéramos descubrir de inmediato, así que el registro e inspección de equipaje interrumpido se reanudó. Claro, no encontramos nada relevante. Si tuviera que elegir algo inusual, sería un libro que salió de la bolsa de un miembro del grupo Fiesta de Hombres. Un libro escrito en lenguaje antiguo. Con esa oración, el dueño del libro apresuradamente confesó sin que nadie le preguntara. Lo encontramos mientras buscábamos en la isla.
Estaba escondido bajo un árbol. Sí. Existía un libro así en esta isla, no creo que existiera en el juego. Si solo estaba escondido bajo un árbol, su dificultad de obtención no sería tan alta. ¿Por casualidad sabe qué clase de libro es? Tras descubrirse el libro, el hombre se puso nervioso solo un momento. Pronto, una gran expectativa se formó en su rostro. Bueno, claro, es un explorador. ¿Quién sabe? Veamos primero. Lo hojeé rápidamente, pero estaba muy dañado y había muchas partes imposibles de leer. Solo una pequeña porción era descifrable. Volví a la primera página y revisé solo lo que podía leerse. El libro era el diario de alguien. Día 14. Hoy tampoco vino ningún equipo imperial de persecución a buscarnos. Tenía razón, seguramente ya no tienen capacidad. Ahora podemos vivir tranquilos. Día 28. Tenía razón. La ansiedad se ha ido. El dolor ya no existe. Los rostros de todos están llenos de alegría y felicidad. Día 44. Todos estuvieron de acuerdo. Esto es un acto sin sentido, pero al mismo tiempo, el más lleno de sentido. Decidimos llamar a esta isla Paraíso. Día, desde que Henry y Willie pelearon fuerte, el ambiente de la isla no ha estado bien. Son personas que vivirán juntas toda la vida, ojalá se reconcilien pronto. Día 219, Henry está muerto. Aún no lo entiendo, ¿por qué pasó esto? Pobre Henry. Si atrapamos y matamos a Willie, ese maldito bastardo, tu alma podrá descansar. Día, buscando a Willie por la isla, descubrimos una cueva misteriosa. Había rastros suyos en la entrada. Ya es tarde, así que mañana por la mañana entraremos todos juntos. Desde el punto donde entran a la cueva, prácticamente no había partes legibles por el daño, y esto seguía hasta la última página. Día, este no es un paraíso. Aunque sea poco, es un diario interesante, podrías llamarlo una especie de guía. Un diario que habla de una cueva y de conflictos internos, parecía un dispositivo para informarnos de elementos ocultos de la isla del paraíso. Ya sabes cómo es, cuando juegas un juego, la historia o el lore se revela mediante diarios así. De hecho, en este juego puedes encontrar ese tipo de recursos fácilmente. Solo que el problema es un libro que no existía en el juego. Sentí un déjà vu muy fuerte al verlo. El diario de la cabaña, ese era igual. Pensándolo bien, hay más similitudes que solo el formato de diario, partes dañadas, escrito en antiguo, objeto que no existe en el juego, y ubicado en el gran reino demoníaco del piso 5. Aunque también hay diferencias. El diario de la cabaña esperaba al equipo imperial de rescate, este diario teme al equipo imperial de persecución. ¿Será la historia de desertores que escaparon a esta isla? Fruncí el ceño sin darme cuenta, sumido en mis pensamientos. ¿Qué diablos dice? A las palabras del dueño del libro, volví en mí. Por favor dígame, ¿qué dice exactamente ese libro? Estaba casi volviéndose loco de curiosidad, y respondí. No sé. ¿Cómo? Pero claramente lo leyó tan concentrado. Bueno, sí, pero no tengo ganas de interpretarle nada. Además, el diario no contiene lo que él se imagina. Dije que lo vería, y lo vi. Pero está escrito en antiguo, ¿cómo voy a saber qué dice? Enséñaselo a un mago o algo así. No a un bárbaro como yo. Le lancé el libro y lo agarró con la cara mucho más aliviada, seguro pensaba que no se lo devolvería. TSK, ¿qué cree que soy, el héroe Bionio andado o qué? Cuando la revisión de equipaje terminó del todo, una exploradora se me acercó. Con el rostro un poco rojo, me preguntó cautelosamente. ¿Qué hará con el equipo del explorador muerto? No parece haber alguien que pueda reclamarlo, y tampoco hay compañeros cerca.
En resumen, estaba preguntando si debíamos repartir las pertenencias de los dos muertos entre los participantes. Para un moderno, suena psicópata, pero para un explorador, es normal. Claro, en principio lo correcto sería entregarlas a sus familias en la ciudad y recibir el 50% de gratificación. Pero ¿quién demonios en el laberinto hace eso? El 99% trata el cadáver de otro explorador como un cofre del tesoro. Incluso el gremio, cuando preguntas por la procedencia, se conforma si dices que lo encontraste en un cadáver. Es apenas una recomendación sin castigo. ¿Qué llenas, en serio? Quizá por la codicia del dinero extra, en los ojos de los demás sobrevivientes brillaba la avaricia. Por esto, sí, a veces uno se desilusiona del oficio, pero decidí pensar que simplemente son fieles a sus deseos. Igual que yo. Me llevaré estas pertenencias a la ciudad y las entregaré a las familias a través del gremio. ¿Perdón? ¿Hay algún problema? Ante eso, las miradas se volvieron un poco hostiles, incluso un perro enseña los dientes y le toca su plato. Si piensa recibir la gratificación, entonces por favor reconozca también nuestra parte. No podían decirme de frente qué mierda dices, así que pidieron su parte con timidez. No habrá parte para nadie. No pienso recibir ninguna gratificación. Las entregaré al gremio en cuanto salgamos a la ciudad. Si dudan, verifíquenlo allí. ¿Por qué decide eso por su cuenta, vizconde? Nosotros no tenemos bolsillos tan cómodos como los suyos. Si en verdad quieren una parte, la pagaré de mi bolsillo. Oh, entonces. Pero quien acepte una parte, sin importar lo que pase en esta isla, no tomaré ninguna acción para ayudarle. Tras decirlo claramente, cayó un silencio incómodo. Quien lo rompió fue la misma mujer de antes. ¿Por qué hace todo eso? Bueno. Como lo digo, era un pensamiento tan complicado que lo comprimí en una oración. Porque así estoy de humor. Naturalmente, no lo entendieron. Se escuchaban murmullos aquí y allá. Que claramente planeo robar más después, que me estoy haciendo el importante para quedar bien, que hablo desde la comodidad de ser rico, y que si ellos estuvieran en mi lugar no dirían esas estupideces. Si ponías un poquito de atención, podías oírlos criticándome, no era valor lo que tenían, era delirio, porque en grupo, sienten que pueden decir lo que sea. Así son los que no conocen a los bárbaros. Si yo tomara a un par y les golpeara la cabeza, todo se callaría. Justo iba a elegir al ganador del día. ¡Guau! ¿Y no es esto mejor para nosotros? Y Bella intervino con un tono alegre que ni pintaba con el ambiente. Mejor, ¿qué quieres decir? Pues que así es el vizconde. Eso significa que podemos sentirnos más tranquilos, ¿no? Así lo veo yo. Si muero, lo que tengo regresará a mi familia. No a quien me mate. Bueno, eso sí. Ahora, entonces, vizconde, ¿puedo preguntar qué piensa hacer? Viéndolo así, parece que tiene una opinión firme. A su pregunta, la miré en silencio, le gusta meterse, al parecer. Bueno, si alguien hace el trabajo sucio, a mí me simplifica todo. Como ya hubo dos muertos, ya no puedo seguir observando. Por lo tanto, identificaré al culpable ahora mismo. ¿Qué? No me diga que sabe quién es. Por supuesto. Cuando asentí sin dudar, y Bella abrió los ojos como platos. ¿Quién es el culpable? Antes de responder, sonreí y miré alrededor. Y el culpable está aquí entre nosotros. ¿Perdón? Ah, sí. Así es. Entonces, y Bella, controla la fila para que vengan uno por uno frente a mí. Perdón, ¿qué va a hacer? Atrapar al culpable. Disculpe. Como dije, el culpable está entre nosotros.
Y Bella ladeó la cabeza sin entender nada, pero no tenía ganas de explicarle más. Para ella, humana y maga, debe ser un concepto difícil. ¿Cómo no entiende algo tan simple? El culpable está entre nosotros, en otras palabras, si atrapo a todos, también atrapo al culpable. Exacto, así que... Levanté mi martillo lentamente y hablé. No se les ocurra correr. A cualquiera que corra, lo consideraré el culpable. Ese bastardo ya está como una rata en una jaula. Fin del capítulo 876. Capítulo 877, Isla Paraíso, parte 4. Ni qué decir, pero el martillo jamás llegó a levantarse en serio. ¿Cómo podrían aceptar algo así? ¿Por qué esas caras? Todo lo que voy a hacer es dejarlos amarrados con las extremidades rotas hasta que la grieta se cierre en 10 días. No, no importa qué, eso es. No serás tú el culpable, ¿verdad? Eso es imposible. ¿Qué hay de cuando salgamos de la grieta? Aunque usemos una poción para acomodar los huesos, quedarían secuelas. Al escuchar mi método para capturar al culpable, los exploradores pusieron expresiones como si fueran a soltar todo y salir corriendo si de verdad procedíamos así. Me dejó un saborcito amargo. ¿De verdad creen que soy un bárbaro de ese tipo? Claro, fui yo quien los llevó a esta situación. Así funcionan las negociaciones, ¿no? Este es el método más seguro, pero con tanta oposición, no hay de otra. Al final, como si no tuviera elección, saqué la opción moderada. No tocaré sus brazos ni piernas. Y tampoco los mantendré amarrados 10 días. Exactamente 3 días, vivan amarrados 3 días, solo 3. Muy incómodo y molesto, pero si te mentalizas, es posible. Ante eso, los exploradores, aliviados por evitar lo peor, revelaron sus dudas con cautela. Pero si solo aguantamos 3 días, ¿se resolverá algo? Claro. Podríamos saber cómo se resolverá. Si es algo que el culpable no debe escuchar, ni modo, lo entendemos. Expresiones ansiosas, como temiendo que fuera otra solución salvaje y absurda como la de antes. No es nada que el culpable no pueda escuchar en especial. Aunque sí es un poco molesto. Por favor. Ya que lo piden, ni modo. Les expliqué brevemente mi plan. En la isla del paraíso hay un espacio oculto y se puede entrar en él después del tercer día. Si logramos limpiar solo ese lugar, la grieta se despejará sin necesidad de esperar los 10 días. Y, una vez abierta, yo solo puedo matar todo hasta el guardián en un día y salir. Fue una declaración arrogante, pero ningún explorador dudó de mi veracidad. Tomando en cuenta mi fama y mis logros, deben pensar que una grieta de 5º piso no será difícil. Y en la práctica, no es diferente. Ahora que consumí la esencia de lágrimas y hasta mi daño está inflado, una grieta del 5º piso es suficiente para hacerla solo. Si es así. Pero entonces no atraparemos al culpable. La mayoría estuvo de acuerdo, pero alguien soltó esa pregunta y no la refuté. Cierto. Pero no habrá más víctimas. Sí, exacto. Una vez que la grieta se limpie, no tendrá razón para seguir matando gente. Seguiré el plan del vizconde. Serán 3 días duros amarrados, pero no moriremos ni nos heriremos, ¿verdad? Para limpiar una grieta de 5º piso, eso ni siquiera cuenta como sufrimiento. Exacto. La recompensa será menor, pero podremos irnos más pronto. Todos los exploradores aceptaron mi plan, y con su cooperación, terminamos de amarrarlos a todos. 26 exploradores con manos y pies fuertemente atados. ¿Qué pasaría si alzara el martillo ahora y dijera que voy a empezar la identificación del culpable? Me daba cierta curiosidad, pero decidí dejar esa curiosidad en eso, curiosidad.
No hay necesidad de inspirar miedo dándoles espacio para imaginar cosas. Entonces, cuento contigo. Le di una palmada en el hombro al único hombre entre ellos que no estaba amarrado. Él era a quien asigné como guardia. Si alguien intenta desatarse y escapar, mátalo en el acto. No necesitas conversar, ¿entendido? Ah, sí. Responde claramente, ¿entendido? Ah, sí. Se veía tan tímido que no parecía muy confiable, pero no tenía otra opción. Los saqueadores no son presa fácil. Los saqueadores profesionales, que entran al laberinto más para cazar personas que monstruos, por supuesto preparan identidades falsas también. Y Mikhail Lex. Sorprendentemente, este tipo era el que tenía la identidad más verificable aquí. Lo había visto en la ciudad. Cuando andaba yendo a fiestas aquí y allá con el tío Oso para ampliar conexiones. Incluso entonces, este tipo ya era un explorador activo del quinto piso. Mantén la cabeza fría. Si alguien más muere aquí, asumiré que tú eres el culpable. Ah, sí. Pero, ¿a dónde va? Incluso yo tengo que buscar exactamente dónde está la entrada oculta. No te preocupes. Cuando sea hora de comer y haya que liberar manos, vendré a vigilar contigo. Ah. Entendido, cuidaré bien este lugar. Sí, ponerle un signo de exclamación a cada frase lo hace ver mucho más confiable. Excelente. Le di unas palmaditas a su hombro y salí del claro. Y desliza. Me acomodé y me senté en un punto donde no se veía desde el claro. Después de todo, ya sabía dónde estaba la entrada de la cueva. No necesitaba buscarla. Esto se siente como una vigilancia encubierta. Entonces, ¿cuándo morderá el ratón el anzuelo? Día 1, día 2. El tiempo pasó rápido, y antes de darme cuenta, solo quedaban unas horas para que comenzara el día 3. Mientras tanto, con el pretexto de buscar la entrada de la cueva, hice salidas periódicas, pero lamentablemente, el culpable no se mostraba. Están todos juntos, así que andan con cuidado, o se dieron por vencidos. La verdad, estaban amarrados, pero para exploradores que avanzan más allá del quinto piso, no es una restricción absoluta. Si son del tipo físico, la fuerza basta para romper cuerdas, y si son de habilidades o magia, podrían escapar en la mayoría de los casos. Claro, para eso dejé un guardia. Yo mismo lo elegí, pero no es precisamente confiable. Mikhail tenía su lado medio bobo. Estuvo mejor el primer día, pero el segundo, quizá por relajarse, hasta se quedó cabeceando. Aún así, el culpable no se movió. Tal vez decidió que aún no era momento. Por eso, hoy es el punto de inflexión. De cierta forma, también es la última oportunidad para que el culpable actúe. Isla del Paraíso, día 3. La hora en que los alrededores se oscurecen de golpe y el cristal central empieza a emitir una luz tornasol. Entonces me voy. No tardaré, así que mantente alerta y vigila bien, ¿entendido? Sí, no se preocupe, vizconde. Salí apresurado del claro. Y en vez de dirigirme a la cueva, fui a mi posición de vigilancia y contuve la respiración. Aguanten un poco más todos, el vizconde regresará pronto después de terminar todo. Parece que Mikhail ya se había acostumbrado un poco al papel de guardia, calmaba a los exploradores que sufrían incomodidad por estar amarrados. Y 1 hora, 2 horas, 3 horas. El tiempo avanzó lentamente, casi aburrido. Por más que ahuyentaba la somnolencia y observaba con cuidado, nadie actuaba extraño. ¿De verdad ya se acabó todo? Si es así, quizás sería más productivo ir a la cueva y limpiar la grieta en vez de estar aquí perdiendo tiempo. Con el paso del tiempo, sentí como mi motivación se desgastaba poco a poco. En cierto modo,
era natural. No tenía una razón estricta para atrapar al culpable sí o sí. Si tuviera que mencionar un motivo, sería mi convicción de que los saqueadores deben ser eliminados cada vez que se presente la oportunidad. No. Hay que vigilar un poco más. Aún así, decidí continuar la vigilancia. Honestamente, ni yo entiendo por qué quiero atraparlo tanto. Solo tenía este sentimiento helado. No sé por qué. Sentía que, si lo dejaba pasar por flojera, me arrepentiría terriblemente. Mi intuición me ha ayudado demasiado como para ignorarla. 1 hora, 2 horas, 3 horas. El tiempo volvió a deslizarse, y ahora, faltando 2 horas, la noche terminaría y el día comenzaría. Entonces al final sí era solo preocupación inútil. Bueno, mejor así. Ya puedo relajarme e ir a limpiar la grieta. De pronto, vi una figura moviéndose entre la oscuridad. Había estado concentrado observando el centro donde estaban los exploradores amarrados, así que lo noté tarde, pero... sorprendentemente, venía entrando desde afuera hacia adentro, y peor aún, era un rostro familiar. ¿John Tejan? ¿Qué demonios? ¿No estaba muerto ese cabrón? Ante la situación inesperada, mi cabeza giró rápido y formó una hipótesis. Así que no murió, fue una técnica de movimiento. Ahora que lo pienso, no se convirtió en un charco de sangre, solo confundimos el efecto de una simple teletransportación. Sacrificio humano. Una esencia rara incluso de grado 2. Y nunca había visto la habilidad lanzada directamente, así que no lo reconocí al instante. De todos modos, eso no era lo importante. ¡Sas! En cuanto lo vi, corrí hacia el claro, y al sentir presencia, el guardia Mikhail despertó de su cabeceo. ¡Clac! Una daga se hundió en el abdomen bajo de Mikhail. Si hubiera estado dormido, seguramente habría acertado en un punto vital. ¡Ah! Con el quejido casi de agonía que soltó Mikhail, los exploradores, que descansaban amarrados, abrieron los ojos y vieron la escena. John Tejan. Entonces no fue suicidio. Ese hijo de... Al comprender la situación, los exploradores rugieron con furia, pero como estaban atados, hubo demora, y John Tejan eligió huir sin mirar atrás. Salió corriendo. Maldición, ¿por qué nos amarraste tan fuerte? TSK, no soy bueno para perseguir. Por ahora, corrí con todo en la dirección donde se escapó, incluso activando gigantización. Sin embargo, maldición. A los pocos minutos, aparecieron rastros que mostraban que ya había escapado. Igual que la vez anterior, manchas de sangre esparcidas por el suelo. A este punto, seguirlo es inútil. Puto. 3 días vigilando para este momento. Todo ese esfuerzo a la basura. Aún así, aunque me quejara, nada iba a cambiar. Regresé apresurado al claro. Y... Al llegar, me quedé congelado. ¿Qué carajos es esto ahora? ¿Me poseyó un espíritu? No sé por qué, pero el claro que hace un momento estaba lleno de exploradores, ahora estaba vacío. ¿Qué es esto? ¿Una broma? ¿Una cámara oculta? O tal vez todos salieron corriendo descalzos para atrapar a John Tejan. Con esa idea, esperé sin pensar, pero no importaba cuánto tiempo pasara, los exploradores desaparecidos no regresaron. No existe tal evento en la isla del paraíso. ¿Podría haber algún evento oculto que yo no conozca? Ese pensamiento cruzó mi mente, pero lo descarté. En vez de pensar que la causa fue un evento oculto del mapa, esto tiene mucho más sentido. Gente.
La causa de esto es gente. No, más precisamente, deben ser varias personas. En esta situación, cualquiera puede ver que se llevó a cabo de forma sistemática. John Tejan atrajo la atención y mientras tanto, alguien más secuestró al resto. Al menos es seguro que no fue solo una persona. TSK. Como es una grieta que solo permite una persona por entrada, no había anticipado algo así. Mierda. Hay cabrones tramando algo. Y puede que no sea uno ni dos. No, considerando que 26 exploradores desaparecieron en cuestión de minutos, es muy posible que sean muchos más. ¿Y si mi suposición es correcta? No es coincidencia. Es casi imposible que portales generados al azar, que aparecen en todo el quinto piso, sean usados por un grupo entero al mismo tiempo. Entonces, si no es coincidencia, es artificial. Sentí los labios húmedos de repente y me limpié la baba con el dorso de la mano. Incluso mientras lo hacía, un solo pensamiento llenaba mi cabeza. El único objeto en este juego capaz de hacer algo así de artificial. El número 18, generador de grietas. Así que si lo tienen, ¿eh? Fin del capítulo 877. Capítulo 878, Isla Paraíso, parte 5. La garganta de los lamentos. Entre las 4 rutas que conducían al sexto piso, era el camino más corto, pero por su dificultad caprichosa, era evitado por los exploradores de nivel medio. Acampar en este lugar horrible, nunca podré acostumbrarme. El navegador Bota Jackson, contratado por el vizconde Yandel para unirse a la expedición, se estremeció ligeramente mientras se incorporaba dentro de su saco de dormir. No hacía especialmente frío, pero cada vez que aquellos espíritus vengativos gritaban, un escalofrío le recorría la espalda. Pero no podía mostrarlo. ¿Por qué todos los demás están tan tranquilos? Todos, excepto él, actuaban como si aquellos alaridos no significaran nada. No, más que tranquilos, estaban tan relajados que parecía que estuvieran de paseo. Por ejemplo. Oh, ese olor, carne, ese estofado de carne. Espera, espera. Falta ponerle pimienta y dejarlo 15 minutos más. Un sabio guerrero también sabe soportar. Eso significa que ya lo entendiste, ¿verdad? Sí. Cocinaban. Estaban cocinando. Y no en un lugar cerrado como la torre del cielo del cuarto piso, sino encima de un barranco abierto. Esbos. Habían montado una enorme fogata, colocado una olla gigantesca encima y la tenían burbujeando. Cada vez que soplaba una brisa suave, un aroma delicioso se dispersaba, provocando hambre y atrayendo inevitablemente a los monstruos. Y entonces. CHST, ustedes, que ya ni cuerpo tienen, que vienen a pedir comida, lárguense, esta es nuestra cena. Decir eso no hará que los monstruos entiendan, ¿sabes? Déjame ocuparme esta vez. Los monstruos que se acercaban eran borrados en cuanto entraban en rango, ya fuera por magia o ataques a distancia. Como era de esperarse de los compañeros del vizconde Yandel. Eran realmente extraordinarios. Bueno, para gente que seguramente había explorado por encima del séptimo piso, el quinto no representaba amenaza alguna. Bien, reúnanse todos. Ya está listo. Vela a. No, tú vete allá, yo sirvo las porciones. Así dio inicio la hora de la comida. Era extraño poder comer algo tan decente dentro del gran reino demoníaco, pero dejando eso de lado, era una comida excelente. Era como si, al menos mientras comían, incluso aquellos molestos alaridos de los espíritus dejaran de oírse. Hoy estuvo realmente excelente. Siempre te agradezco, señorita Kalstein. Oh, vamos. Quien sabe hacerlo, lo hace, eso es todo.
¡Wow! Extrañaba tanto este estofado de carne, los bastardos de moneda dorada son pura basura, y encima su comida sabía horrible. Misa, estuvo delicioso de nuevo. La exploradora Misha Kaustan, encargada de la cocina, se rascó la mejilla, algo avergonzada. Pero no podía ocultar la satisfacción en su rostro. Viéndola así, parece una mujer completamente normal. Si ella se lo propusiera, probablemente podría matarlo en un segundo. Tras terminar su comida, Jackson se acercó con discreción y la ayudó con los trastes. No hace falta, de verdad. Tengo que pagar mi comida de alguna forma. Déjame, por favor. También hago esto en casa, ¿sabes? Oh, sí. Serías un buen esposo. Bueno, el defecto es que casi nunca estoy en casa, pero esta vez sí descansé bastante, jajaja. Era uno de los trucos que había aprendido trabajando para diversos grupos de exploración. Evita ganarte enemigos, y si puedes ganarte la simpatía de alguien, hazlo. Así, cuando las cosas se pongan feas, te protegerán. Por cierto, ya pasaron 3 días. Sí. Dijo que tardaría 10 días, así que saldremos en una semana más. ¿No estás preocupada, señorita Kalstein? Jackson sacó a colación la pregunta que siempre había tenido en el fondo de su mente, mitad como charla ligera. ¿Y? ¿Preocupada? Por alguna razón, ella ladeó la cabeza, deteniendo incluso el lavado, como si no entendiera la pregunta. ¿Había dicho algo incorrecto? Estaba seguro de que no era nada raro. La atmósfera se volvió algo extraña, pero Jackson decidió continuar. Pero entonces. Bueno. Es una grieta del 5.º piso, y después de todo, el vizconde Yandel entró solo. Ja ja ja. El hombre bestia detrás de ellos soltó una carcajada sonora. Vaya, este tipo, ¿de verdad estabas preocupándote por eso? Incapaz de comprender tal reacción, Jackson miró a Misa, pero ella no era diferente. Ja ja ja, Abman tiene razón. No tienes que preocuparte, así que no lo hagas. En serio, si vas a preocuparte, preocúpate por los otros exploradores que entraron con él. ¿Perdón? Jackson aún no entendía nada. Estamos hablando de una grieta del 5.º piso, ¿no? Y él entró solo. Sin compañeros. Sin importar que fuera el vizconde Yandel, ¿no deberían al menos preocuparse un poco? Por supuesto, leyó el ambiente y no dijo nada más. Esto me recuerda a Bifron, ¿saben? Misa, no estaba súper preocupada esa vez. No estuve tan preocupada. Después, cuando escuchamos lo que pasó dentro, eso sí que fue un espectáculo. Algo sobre que terminó convirtiéndose en el jefe o lo que fuera. ¿En serio? Me gustaría escuchar los detalles. Pronto Armin, quien parecía la mano derecha de Yandel, se acercó para unirse a la charla y Abman empezó a relatar entre risas historias del pasado. Jackson, intrigado, también tomó asiento para escuchar, aunque por dentro no podía evitar preguntarse si esto estaba realmente bien. Cuando llegaba la hora, comían algo delicioso. En los ratos libres, se acostaban a descansar. Pasaban el tiempo riendo y conversando. Y nadie se preocupaba por su líder. Como si ya hubiesen acordado no hacerlo. ¿Acaso todos tienen mala relación con su líder o algo así? Para él, era incomprensible. Bueno, por ahora lo era. Ítem número 18, generador de grietas. Un doble números que, si introduces una piedra de grieta, puede abrir una grieta del piso correspondiente. Si pienso en la situación asumiendo que ellos poseen este objeto, todo encaja más o menos. Pongámonos en su lugar. Este tipo de cosas hay que pensarlas desde el punto de vista del oponente.
10 piedras de grieta de grado 5. Ese es el costo para abrir una grieta del grieta piso. Bueno, si metes 10 veces eso, puedes abrir la grieta que quieras, pero puedo asumir con seguridad que ese no es el caso. No hay razón alguna para especificar Isla del Paraíso pagando ese costo. Si fuera la fisura única fortaleza de las almas, tal vez. Abrir 10 grietas es más rentable. Solo tomaría tiempo y esfuerzo. Y además, si abren 10 veces, Isla del Paraíso aparecerá al menos una vez. En fin. Querían limpiar una grieta del 5.º piso, pero la que se abrió resultó ser Isla del Paraíso. Resumiendo, esa es su situación. Y si añado unas líneas. Se abrió Isla del Paraíso, y desafortunadamente, Bjorn Yandel entró con ellos. Bjorn Yandel dijo, el único saqueador bueno es un saqueador muerto. Antes de reunirse todos en el centro, mataron a un tipo que se cruzaron, pero aún hay demasiada gente viva. Bjorn Yandel se marchó diciendo que limpiaría la fisura antes usando un método especial. A este paso, será una pérdida. Sí, sería algo así. Metieron 10 piedras de fisura de grado 5 para abrir una fisura, y si todo termina así, la pérdida es enorme. Y si consideramos el enfriamiento inherente del generador de fisuras, la pérdida es aún mayor. Por lo tanto, tienen que hacer algo. Ese es el flujo natural de pensamiento. Bjorn Yandel arruinó todo, así que aceptemos la pérdida. ¿Cuántos exploradores crees que piensan así? 9 de cada 10 intentarán reducir sus pérdidas lo más posible. Y eso los llevó a la situación actual. Miré alrededor del claro vacío y solté una risita irónica. Una risa con un poco de burla hacia mí mismo. Seguramente sabían que yo estaba al acecho cerca. Solo estaban vigilando a los 28 cautivos del centro, sin sospechar que alguien estuviera afuera. John Tejan, quien fingió suicidarse para escapar, se habría dado cuenta de mi vigilancia hacía tiempo y de algún modo se habría comunicado con sus compañeros. Y luego, golpear por el oeste mientras finges atacar por el este. Mientras mi atención estaba en él, sus camaradas restantes secuestraron al resto de exploradores. En cuanto al método, seguramente fue teletransportación multiobjetivo. Pero aquí viene la pregunta. ¿Por qué se los llevaron vivos en vez de matarlos? Esto también es fácil de entender si piensas desde su perspectiva. Si quedan cuerpos, se puede deducir al culpable. Así que primero secuestraron a todos, y luego pensaban deshacerse de ellos de una forma sin dejar rastro. Bueno, como ya verificamos sus tarjetas de identificación, podría volver a la ciudad, confirmar a los 29, rastrear al culpable y recuperar una compensación adecuada. Pero tengo un presentimiento de que esas tarjetas también son falsas. Lo sabía instintivamente. Si los dejaba salir de la grieta sin atraparlos aquí, nunca los atraparíamos. Así que... ¿Están escuchando? Asumiendo que me observaban de alguna manera, comencé a caminar hacia el cristal central. Paso. Su objetivo actual era evidente. Reducir el número de supervivientes a 10, o a 5 o menos, y cuando el portal se abriera en el día 10, tomar la recompensa e irse. Deben de estar muy confiados. Seguro piensan que, no importa cuánto corra por la isla, no los encontraré. Y están confiados por una razón. En realidad, rastreo y movilidad son áreas que un bárbaro con escudo no puede cubrir. Por más días que corra, no podré alcanzarlos. Pero... despierten de ese sueño. Puedo decir esto con firmeza. No existe tal futuro para ellos. Porque no soy un bárbaro cualquiera. Soy un rey bárbaro, con cerebro y músculo, y con la mente de un gamer que sabía prácticamente todo de este juego.
Y ese Bioniandao les dice: nadie va a escapar. Si están escuchando, seguramente se burlan. Probablemente piensan que lo digo por despecho. Bueno, tal vez alguno con buen instinto sintió un escalofrío desagradable. Pero eso no importa. Elevé el martillo que había aplastado innumerables cráneos enemigos. Y entonces... ¡boom! Comencé a golpear el cristal central de la isla. Una vez no fue suficiente, así que 2, 3, 4. ¡Boom! 5, 6, 7. Después de eso, cuando ya no tenía sentido contar, seguí golpeando sin descanso, recordando cuando cavé un túnel bajo la torre mágica. Ese recuerdo me dio certeza. ¡Boom! Por oscuro y largo que sea un túnel, siempre tiene un final. Y... crack. Al final, hay luz. Grietas se extendieron por el enorme cristal. Clac. Un fragmento se rompió. Con el corazón de un buscador que sigue la luz, rompí el cristal pieza por pieza hasta llegar al centro. Y al final... swish. Un pequeño cúmulo de luz, oculto dentro del sólido cristal, estalló en un resplandor feroz. Es vos. El momento en que el martillo finalmente tocó ese cúmulo de luz. El deseo del desertor ha sido destruido. Pronto, la luz que fluía del cristal se extinguió y una oscuridad absoluta cubrió la isla. Su significado era claro como el agua. Condición especial: camino del traidor ha sido desactivada. Ahora, incluso cuando llegue el día 10, el portal que esperaban no aparecerá. En palabras simples: nos veremos pronto, bastardos. Sonreí. Y claro, vendrán a buscarme. Y traerán consigo el generador de grietas. Fin del capítulo 878. Capítulo 879, Isla Paraíso, parte 6. Cuando llega la época de desove, los salmones nadan río arriba. Y para convertir a esos bastardos en salmones, hay preparativos que deben hacerse de antemano. Por lo tanto, ¡zas! Salí corriendo hacia el norte, dejando atrás la zona central donde no quedaba nada aparte de los restos del cristal hecho añicos. Porque allí era donde estaba la cueva de la que había dicho inicialmente que iría. Primero, tenía que conseguirla. Espera un segundo. Corriendo a toda velocidad entre los arbustos con gigantización activado, de repente frené en seco. Al apartar unos arbustos sospechosos, vi rastros en el suelo, como si lo hubieran cubierto a toda prisa. Rasqué lentamente con la mano, y de entre la tierra apareció un solo cadáver. Bueno, en realidad, ni siquiera estaba seguro de poder llamarlo cadáver. Lo que desenterré fue solo una cabeza. Joder. Incluso sacudirle la tierra pegada a la cara era inútil. Todo el rostro estaba ya completamente chamuscado, negro carbón. Fuera hombre o mujer, era imposible saberlo. Por el esqueleto parecía haber sido un hombre, pero... ¿por qué solo la cabeza? La pregunta que brotó de golpe no duró mucho. Solo había sido que la parte que yo encontré era la cabeza. El resto del cuerpo seguramente estaba cortado en pedazos hasta el punto de no distinguir si era hombre o mujer sin armar un rompecabezas y enterrado por aquí y por allá. O quizá estaban justo ahora en medio de enterrarlos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí a flor de piel la malicia humana. Sinceramente, si vives como explorador, este tipo de malicia no es precisamente ajena. Puede que, desde que me hice famoso, me haya convertido en algo así como una flor de invernadero. Solo unos pocos bastardos pueden mostrar su malicia tal cual delante de mí.
Pronto dejé salir toda la emoción que me hervía desde el fondo con un solo rugido. Vela. No importaba si me estaban observando en tiempo real o no. Si estaban en esta isla, al menos lo habrían oído vagamente. ¡Zas! Reanudé la carrera y me dirigí al extremo norte de la isla. La parte norte de la isla era una meseta donde un acantilado cortado en seco se encontraba con la costa. Gracias a eso, el mar se extendía mucho más amplio y lejos que la playa de arena, y el agua, que antes era tan clara y pura que paraíso terrenal le quedaba perfecto, ahora estaba teñida de negro absoluto. Desde aquí no se veía bien, pero los monstruos deberían empezar a subir a tierra también pronto. Yo mismo había destrozado el evento de la senda del traidor. Ya no quedaban métodos pacíficos. Para salir de esta isla, ahora tendría que encargarme de los monstruos y, al final, también del guardián de la grieta. En algún lugar debajo de aquel acantilado debía de estar la cueva. Esa cueva era precisamente donde estaba el guardián de la grieta. Sin embargo, CHST. Chasqueando la lengua, miré el estrecho caminito tallado en el lateral del acantilado. Si un hombre algo corpulento intentaba pasar de lado, apoyando una mano en la pared, podría, con suerte, escurrirse. Pero eso solo aplicaba para los que no eran bárbaros. Hace tiempo que no veía una discriminación hacia bárbaros tan descarada. Un pasadizo demasiado estrecho para que pudiera pasar un bárbaro adulto. Así que no tuve más remedio que bajar trepando por la pared, casi como si estuviera haciendo escalada. ¿Y cuánto tiempo pasó? Cuando ya había bajado lo suficiente como para que el rocío de las olas, que chocaban violentas contra las rocas debajo, alcanzara mis mejillas, el estrecho sendero lateral terminó y mi destino apareció ante mis ojos. Vaya, discriminación hasta el último detalle. La entrada de la cueva era extremadamente angosta y, al final, tuve que quitarme el equipo un momento, guardarlo en el subespacio y arrastrarme para poder entrar a duras penas. Al menos solo la entrada era estrecha, el interior tenía un ancho razonable. Eso sí, al principio tenías que agachar la cabeza un poco. El personaje ha entrado en un área especial. Efecto de campo, cueva sospechosa, ha sido aplicado. Todas las acciones relacionadas con comunicación quedan restringidas. Ya estoy harto de los jueguitos mentales, así que mejor empiezo de una vez a limpiar la grieta. A diferencia de una grieta normal, la isla del paraíso tiene hasta 3 rutas de limpieza. Resiste durante 10 días y luego toma el portal que aparece en el centro para salir. La característica aquí es que, cuanto menos supervivientes haya, mayor es la recompensa que recibes. Ah, claro, ya no podemos usar este método. Aplasté el cristal central y desactivé esa condición. Último superviviente. Si mueren 29 exploradores y solo tú quedas con vida, un portal se abre de inmediato frente al cristal, sin periodo de 10 días. Naturalmente, tampoco podemos usar esto ya. Limpia la cueva sospechosa. De hecho, este es el método estándar para limpiar la grieta. Exploras la cueva, avanzas matando a los monstruos dentro y rematas derrotando al guardián, la típica ruta de limpieza. Lo realmente irónico es que la ruta 3 es la de peores recompensas. Es la ruta en la que tienes que llegar hasta matar al guardián, pero las recompensas que obtienes son las más bajas. No hay nada que decir de la ruta 2, donde te conviertes en el último superviviente, y hasta la ruta 1 otorga una recompensa bastante jugosa si el número de supervivientes baja de 15. Claro, si miras solo la recompensa individual, la ruta 3 puede ser mejor, pero como esas recompensas se aplican igual a 15 personas, en cantidad total ni se compara. Y además, existe la posibilidad de que, con suerte, consigas mejores recompensas. En cambio, en la ruta del guardián tienes que repartir el botín y además existe la posibilidad de que ni siquiera caiga una esencia ni un objeto numérico.
Si miras bien, el laberinto está lleno de mecanismos que incentivan a los exploradores a matarse entre sí. Bueno, no hay muchos lugares tan descarados como la isla del paraíso, eso sí. Crack. Aplasté la cabeza de un monstruo con el martillo y avancé. Por ahora solo aparecía un tipo de monstruo. Has derrotado a un humarita. Exp más 5. Has derrotado a un humarita. Has derrotado a un humarita. Un monstruo humanoide de grado 5. Su característica distintiva es que cada individuo difiere en equipo, complexión e incluso en las habilidades que usa. Podrías llamarlo algo así como una versión inferior de Bayón, el monstruo de grado 3. Crack. Cada uno no era muy fuerte, pero la cantidad era considerable, así que para exploradores del nivel del quinto piso, solo atravesar este capítulo tomaría bastante tiempo. Porque el nuevo bárbaro con escudo es una clase rota que combina DPS y tanque. El 50% del daño infligido se convierte en daño verdadero. Con solo 2 usos de balanceo, la cabeza de un humarita explotaba y se deshacía en luz. Claro, en proporción, el dolor cuando recibía un golpe aumentaba varias veces también. ¿Esto está bien? ¿De verdad tiene que doler tanto al recibir un golpe de un grado 5? Ese pensamiento cruzó mi mente un instante, pero sacudí la cabeza de inmediato y me concentré. Hay un dicho famoso en todo el mundo, ¿no? No pain, no gain. Si no hay dolor, tampoco hay nada que ganar. Tal como ahora. El personaje ha usado armadura de dragón de égida. Forzando el avance a golpes, cuando acumulaba cierto número de acumulaciones, usaba a égida en el momento adecuado y atravesaba la zona rápidamente. Y como resultado. Efecto de campo, cueva sospechosa parte 2, ha sido aplicado. Todas las acciones relacionadas con comunicación quedan restringidas. El daño infligido a objetivos que no son monstruos aumenta en un 1,500%. Crucé el capítulo 1 en mediodía y entré con éxito a la siguiente sección. El espacio interior que al principio era una cueva natural cambió. El piso, el techo y las paredes eran lisos, como si hubieran sido trabajados artificialmente. Esbos. Las antorchas colgadas en las paredes parpadearon e iluminaron el interior. Mi primera impresión al verlo de un vistazo fue que parecía un alcantarillado subterráneo. Bueno, más precisamente, se parecía al pasaje que llevaba a Noark, oculto debajo de él. Daba la sensación de ser los canales de una ciudad antigua. Era un espacio interior tan amplio que incluso con gigantización sobraba espacio. Cada paso que daba resonaba a lo grande. ¿Será porque estoy solo? Se sentía un poco tétrico. El ambiente era tal que parecía que saqueadores fuesen a salir de cualquier esquina en cuanto la doblara. Por algún motivo, pensarlo así lo hacía menos inquietante. Al fin y al cabo, los saqueadores son de esos bastardos que, cuanto más atrapas y matas, más ganas. El problema es que no suelen aparecer en lugares cómodamente desiertos. Vela. Aún así, lancé un grito de guerra para motivarme y comencé de lleno el capítulo 2. Esta sección consistía únicamente en abrirse paso por un laberinto hasta llegar a la meta, y los monstruos que aparecían eran los mismos del capítulo 1. La única diferencia era que los humaritas habían ganado una habilidad acorde al efecto de campo fortalecido. A partir del capítulo 2, los humaritas copian la apariencia de los exploradores que han entrado en la isla del paraíso. Bueno, no pueden copiar todas las habilidades como los doppelgangers, así que no es difícil distinguirlos. Pero a medida que avanzabas por esta sección, a veces ocurrían accidentes por ataques por error. Yo soy la excepción porque voy solo. Así que también limpié el capítulo 2 rápidamente. En cuanto al tiempo, de hecho, me tomó la mitad que la sección anterior.
Si no te pierdes en el laberinto y encuentras el camino correcto, la distancia en línea recta es mucho más corta. Efecto de campo, cueva sospechosa, parte 3, ha sido aplicado. Todas las acciones relacionadas con comunicación quedan restringidas. El daño infligido a objetivos que no son monstruos aumenta en un 1,500%. Cuando un objetivo que no es monstruo es derrotado, todas las estadísticas aumentan considerablemente. Una cámara de piedra donde no existía nada excepto una sola fuente rojo oscuro a un lado. En el juego, esta era la sección donde estallaban más traiciones. No es que nadie estuviera bajo control mental ni nada por el estilo, pero, por alguna razón, cada vez que llegabas aquí, los NPC empezaban a traicionarte como locos. Bueno, teniendo en cuenta que eran NPC con cero de afinidad a los que conocías por primera vez en la Isla del Paraíso, no era algo incomprensible. De todos modos, por eso era la sección más problemática. Se podría llamar una especie de dilema. Los NPC te traicionaban sin parar, y encima, cada vez que matabas a alguien, tus estadísticas se multiplicaban y tú mismo te convertías muy rápido en un monstruo. Pero si respondías y los matabas a todos, el combate contra el jefe después se volvía difícil. Porque en el combate contra el jefe, ese efecto de inflación de estadísticas desaparece. Así que había dos métodos estándar para limpiar esto. Analizar el carácter de los NPC y, tras subir algo de afinidad durante unos días con los que parezcan más buenos, intentar el desafío con ellos. O bien, crack. Simplemente enfrentarlo con especificaciones tan altas que puedas limpiarlo solo desde el principio. Has derrotado a un humarita. Has derrotado a un humarita. Mientras mataba a todos los humaritas que seguían trepando sin parar desde el manantial rojo oscuro, el nivel del agua, que había ido llenándose poco a poco, fue bajando. Has derrotado a Ilumaquina. Exp más 6. Bonus por derrotar a una variante superior. Exp más 1. Cuando terminé de matar al subjefe, una escalera descendente, que había estado oculta bajo el manantial, se reveló. Tras bajar durante un buen rato por una escalera angosta nada amigable para bárbaros, llegué a la sala del jefe. El personaje ha alcanzado un callejón sin salida. En medio de una caverna subterránea llena de estalactitas, había un ser arrodillado como en oración. Al avanzar por el suelo blando, aquel ser se levantó lentamente. Dreamer Mortis despierta de un profundo ensueño. Dreame Mortis. El guardián de la grieta de la Isla del Paraíso. Su grado asignado es 3, y Mortis se usa como nombre individual. Porque esta cosa nunca aparece en ninguna región del laberinto fuera de esta grieta. Como en el juego, no recitó ninguna línea. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, activó su habilidad y comenzó el combate. Dreamer Mortis ha lanzado Dream Kingdom. Dream Kingdom. Una habilidad peculiar que, al ser usada, cambia el campo circundante por uno a elección del usuario. Tiene el requisito de que debe ser un lugar al que haya ido al menos una vez, pero puede incluso llamar efectos de campo. En cierto modo, es una de las pocas habilidades de contraataque contra el nuevo bárbaro con escudo. En el laberinto también existe el efecto de campo el ojo del glaciar, que es letal para mí. Bueno, en las raids, los campos que pueden aparecer están predeterminados, así que no hay que preocuparse por eso. Aún así, debería preparar una contramedida. Los que me tengan en la mira podrían venir con esto listo. En una grieta a la que entré casi por accidente, descubrí una debilidad inesperada del bárbaro con escudo. Así que había que devolver el favor. Trataré de terminar esto lo más rápido posible. Continué mi raid en solitario, y no hubo nada especialmente difícil en el proceso. Se podría decir que fue trabajo manual casi puro. Movimiento o estrategia no eran necesarios. Esas son cosas de gente de cuerpo débil.
Me pegué a él cuerpo a cuerpo, intercambié golpes de frente y, cuando acumulé suficientes acumulaciones, invoqué a Égida para acabar con todo. Normalmente, durante la raid del campo debería haber cambiado unas 4 veces, pero gracias a saltarme el último patrón, ni siquiera vi el cuarto campo. Has derrotado a Tremor Morris. Exp más 7. Bonus por derrotar al guardián. Exp más 3. Mortis desapareció, convirtiéndose en luz. Observé con expectativa, pero no cayó ninguna esencia. Sin embargo, en su lugar. Clac. Cayeron al suelo una piedra de grieta de grado 5 y una sola llave. Por supuesto, esa llave no es un ítem numerado. Es un ítem que cae con un 100% de probabilidad al derrotar a Mortis. Si la llevas y abres la bóveda del tesoro del capítulo 2, puedes obtener el botín guardado dentro. En cuanto a la esencia, aunque hubiera caído, aquí no hay ningún mago que pueda guardarla en un vial, así que no tiene sentido lamentarse. Si cayó o no un objeto numerado es algo que podré saber más tarde revisando la bóveda. Y aunque no haya caído, tampoco hay motivo para arrepentirse. Esta es la isla del paraíso. En este laberinto, el único que suelta objetos numbers no es el guardián. Tampoco falta mucho para que la piedra de grieta tenga uso. Poco después, tras guardar cuidadosamente la llave y la piedra de grieta en el subespacio, fui a la zona soleada donde había estado sentado antes el jefe y me senté con las piernas cruzadas. ¿La bóveda del tesoro dónde está el botín? ¿Por qué iría ya hasta allá? No es como si el botín fuera a desaparecer por ir tarde. Si la abro ahora, también se abrirá un portal. Esta parte es la clave. Porque, si lo ves al revés, significa que mientras no abra la bóveda del tesoro, nadie puede abrir un portal de retorno y marcharse. Así que, en pocas palabras, modo guardián bárbaro, encendido. Solo podrán escapar de esta isla matándome y quitándome la llave. Fin del capítulo 879. Capítulo 880, Isla Paraíso, parte 7. ¿Qué? Sigue sentado en el mismo lugar. Para ser exactos, está recostado. Lleva horas roncando, realmente parece que se quedó dormido. Ja. El hombre dejó escapar un suspiro, como si aquello fuera absurdo más allá de toda medida. Así que realmente piensa llevar esto hasta el final contra nosotros. La voz del hombre, que apretaba el puño con furia, estaba cargada de rabia, igual que la de sus compañeros. La única diferencia era que su ira no se dirigía únicamente a él, quien había arruinado todos sus planes. ¿Qué demonios es esto? Dijiste claramente que si seguíamos tu plan, podríamos salir en el día 10, ¿no? En circunstancias normales, sí. Si nos hubiéramos mantenido ocultos, no habría forma de que nos encontrara. Pero las cosas no salieron como dijiste. ¿Cómo iba a saberlo? ¿Quién habría imaginado que de repente aplastaría el cristal? La mujer, señalada con el dedo por sus camaradas, protestó como si fuera la agraviada, pero las miradas frías que la rodeaban no se disiparon tan fácilmente. No nos dijiste de antemano que si el cristal era destruido, el portal de retorno no se generaría. Bueno, incluso tú, que estudiaste tan a fondo las grietas del piso 5, no sabías eso, ¿verdad? No es aún más ridículo que ese bárbaro si lo supiera. Maldita sea, tendrías que haberlo previsto, ese maldito bárbaro también sabía de la cueva. Estuve en contra de hacer esto desde el principio. Por eso intenté desviar la situación en un inicio. Además, ¿por qué estabas cargando esa tarjeta de identificación? La llevabas en tu mochila de no en el subespacio. Te dije que fue un error, ¿no? Estaba seguro de haberla puesto en el subespacio. Ahí estás otra vez. Diciendo estupideces para evadir responsabilidad, ¿crees que no notamos que lo hiciste para que no tuviéramos elección más que seguir tu plan? Desde el principio insististe en seguir adelante con él estuviera el vizconde o no.
Tuvimos más de una oportunidad después para elegir otra cosa. Pero todos estuvimos de acuerdo cada vez, ¿o no? Sí, y nadie está negando eso, cierto, pero sigues actuando como si fueras la única que no hizo nada mal. Ya, basta. Si seguimos peleando entre nosotros, arruinaremos lo que aún podría funcionar. Lo hecho está, hablemos del futuro. Está bien. Supongo que también me alteré por culparme a mí mismo. En lugar de discutir y echar culpas, hablemos de lo que vamos a hacer ahora. De acuerdo. La situación no es tan mala. Por suerte, aún podemos vigilarlo a través de parentesco de sangre. Afortunadamente, parece que aún no ha notado que lo observamos. Que no lo ha notado, no lo escuchaste murmurar aquella vez, dijo que iba a matarnos a todos. Aún si lo notó, no eliminó parentesco de sangre ni revisó la habilidad. El hecho de que podamos seguir monitoreándolo no ha cambiado. Y no dijo que nos mataría a todos. Solo dijo que no escaparíamos. Es lo mismo. El hombre habló con una sonrisa burlona, pero no cruzó más la línea. ¿Entonces qué propones? Ese maldito bárbaro no tiene intención de dejar esta isla hasta atraparnos a todos, y conforme pasa el tiempo hay menos y menos lugar para nosotros. Ya era el 8º día desde que habían entrado a la isla del paraíso. La cantidad de monstruos aberrantes que trepaban desde el mar se había disparado, y ahora toda la isla estaba tan infestada de ellos que los encontrabas donde fuera. Tienes razón. Por ahora aguantamos con la magia de ella, pero no podemos seguir así para siempre. Tarde o temprano, su maná se agotará. Estoy de acuerdo en que debemos pensar en algo. ¿Y si simplemente resistimos un poco más? Ese bárbaro no se quedará así para siempre. Debe tener compañeros afuera también. Ante la sugerencia de alguien, todos guardaron silencio a la vez. Si pierde tiempo solo por nosotros, también será una pérdida para él. Era una suposición bastante razonable. Pero por alguna razón, no podían asentir con facilidad. Por alguna razón, sentían que ese bárbaro sería capaz de soportar ese nivel de pérdida con tal de aguantarlos hasta el final. Sería bueno que fuera así, pero, ¿realmente lo hará? El día de cierre, ¿qué tal resistir hasta que el laberinto se cierre? No se va a aferrar a nosotros poniendo su vida en peligro, ¿verdad? A menos que quiera quedarse atrapado en esta grieta para siempre, tendrá que abrir el portal y marcharse antes de eso. Eso es cierto, pero ¿podremos resistir tanto? Incluso ahora, la isla está repleta de monstruos. ¿Y si hacemos un trato? Si le ofreciéramos una compensación adecuada, no debí decirlo. No funcionará. En ese momento, mientras un pesado silencio caía sobre ellos, el hombre de más edad abrió la boca. Al final, la única opción es matarlo. Aun si solo la mitad de los rumores sobre él son verdad, si peleamos de frente, es una derrota segura. Entonces, simplemente no peleemos de frente. Pensemos todos en una forma. Una forma de eliminar a Bjorn Yandao. El tiempo siguió pasando así. Isla del Paraíso, día 11. Ya había pasado un día entero desde el momento en que, si hubiéramos seguido la senda del traidor, habríamos tomado el portal de retorno y salido. Chomp, chomp. Masticaba carne seca con irritación. Gracias a eso, mi boca estaba menos aburrida, pero solo eso. Al principio, queriendo ambientar la situación, me sentaba con las piernas cruzadas a esperar, pero eso solo duró el primer par de días. ¿Cuándo van a venir? Estoy seriamente muriéndome del aburrimiento aquí. ¿Planean resistir hasta el día de cierre? A juzgar por cómo ya empiezan a colarse monstruos uno por uno en la sala del jefe, la isla debe estar a reventar de monstruos, ¿cierto? ¿Será que son tan hábiles? ¿Tan hábiles como para aguantar con facilidad tantos monstruos? Si ese fuera el caso, menos lo entiendo. Si son tan fuertes, con más razón debería valer la pena intentar derrotarme.
nuevo, guardián de la isla del paraíso, Bion Yandao. Por desgracia, no suelta esencia. Pero en su lugar, si completas la incursión, suelta múltiples objetos números de rango máximo con un ratio del 100%. Y también hay un evento secreto de drop de números, un elemento oculto. ¿Dónde vas a encontrar un guardián tan roto? Ni siquiera un guardián de una grieta del piso 10 regala cosas tan generosamente. El problema era que nadie venía a matar a este jefe tan exagerado. Tap, tap. Sintiendo una presencia en la escalera, me levanté rápidamente y luego volví a sentarme con las piernas cruzadas. Después, con la espalda hacia la entrada y hasta los ojos cerrados, el escenario estaba listo. Calculé la distancia por el sonido de los pasos y cuando confirmé que habían llegado al último escalón. Has venido, mortal. Abandona toda espera. Intenté decir la frase que había preparado, justo a tiempo, pero el retador, que no sabía nada de modales, me arrebató el momento. ¡Kia! Maldita sea, esperé varios días solo para esto. Aún así, por si acaso, lo intenté una vez más. Has venido, mortal. Visconde, es usted. Ah. Chasqueé la lengua y simplemente me levanté de forma normal antes de girarme. No éramos lo bastante cercanos como para reconocerla solo por la voz, así que solo entonces pude identificar a la persona que me había venido a buscar. Tal como deduje por los pasos, estaba sola. Ibela Lianelin. La mujer que había estado tomando la iniciativa desde el primer día en la isla del paraíso, presumiendo de su conocimiento de maga. Ella me miraba como si hubiera encontrado un rayo de esperanza. Por favor ayúdeme, me están persiguiendo. ¿Y esto qué se supone que es? Al principio, ante una situación que jamás había considerado, me quedé en blanco un momento. Pero, habiendo estudiado incontables obras de ficción en Corea, entendí rápidamente qué estaba pasando. Ah, así que este es el montaje. Incluso después de llegar tan lejos, siguen pensando que los bárbaros somos idiotas. Me sentí más indignado que nunca. Que, es cierto, después de escapar apenas de esas bestias, te persiguieron hasta aquí donde están, les aplastaré la cabeza ahora mismo. ¿Qué? ¿Me excedí? Por la forma en que su expresión se tornó confundida y nerviosa, parecía que se daba cuenta de que algo había salido mal, pero Ibela recuperó la compostura y retomó su papel. Arriba, vendrán desde arriba. Oh, ya veo, perfecto, vayamos juntos, no te preocupes, te protegeré. Diciendo eso, tomé a Ibela y la jalé como para colocarla detrás de mí. Y entonces. Crack. Usando el retroceso, lancé mi puño directo al centro de su rostro. ¡Bam! Con un solo golpe, Ibela cayó en el acto como una marioneta a la que le cortaron los hilos. Asterisco a perro, la de Overlord asterisco. Parecía conservar un mínimo de conciencia, levantando la mirada con ojos vidriosos. Era una mirada que decía que tenía muchas cosas que quisiera decir. Me disculpé rápidamente. Ah, perdón, había un bicho. Otro más, otro bicho. Crack. Cuando descargué otro puñetazo, ese fue el fin del bicho. Quizá es raro decir que murió. El cuerpo se transformó en un racimo de luz y desapareció, tal como pasa cuando matas a un monstruo. Era magia. Bueno, no son tan estúpidos. Por la sensación, parecía que era un intento de total, no perdemos nada con probar. Aún así, por su expresión final, parecía que no esperaba que literalmente le destrozara la cara sin más. Recordé la información que Ibela dejó. Arriba, vendrán desde arriba. Interpretado, significaba,
Esos bastardos están atrincherados arriba, esperando. Me lo pensé seriamente. ¿Subo o no subo? Ir yo primero no daba una buena imagen. TCH, pero tampoco podía dejar esperando para siempre a mis compañeros. Comencé a subir las escaleras lentamente, plantando los pies con fuerza, de un modo que dejara absolutamente claro a los bastardos de arriba que iba en camino. Boom, boom. Por supuesto, si eres un jefe, como mínimo el suelo debería temblar un poco cuando entras en escena. Boom. Al llegar casi a la cima, vi a 4 hombres y mujeres. Me observaban con cautela desde una distancia prudente. Pensé que serían 5. 3. Deben haber escondido a 2. Como eso no era importante, decidí recitar mi frase preparada, con una ligera modificación. Así que aquí estaban, mortales. Antes de que pudiera terminar, una espada pasó por mi lado y me rebanó el cuello. ¡Sas! Así que sí, había uno escondido. Mi cabeza giró por el aire y mi visión dio vueltas. Al mismo tiempo, sentí dolor. No, ¿por qué duele si me cortaron el cuello? Ni idea, pero el dolor, amplificado varias veces por la influencia de la esencia de lágrimas, dolía como si realmente fuera a morir. Y, viéndome así. El hombre con la espada dijo algo, pero no escuché nada. Solo entonces entendí la razón. Efecto de campo, cueva sospechosa, parte 3, ha sido aplicado. Todas las acciones relacionadas con comunicación quedan restringidas. El daño infligido a objetivos que no sean monstruos aumenta en un 1,500%. Cuando un objetivo no monstruo es derrotado, todas las estadísticas aumentan enormemente. Al entrar en el área del capítulo 3, el efecto de campo se reactivó. Así que, dijera lo que dijera, no habría llegado de todos modos. Por supuesto, la restricción de comunicación era un efecto muy menor. Me atrajeron aquí por esta opción de aumento de daño. Porque el sentido común dice que Bjorn Yandel es duro. Tatakae. Mi cabeza golpeó el suelo, y la visión dejó de girar. Sonrisa. Con mis últimas fuerzas, levanté la comisura de los labios. A juzgar por cómo podía leer en sus ojos algo como «lo logramos», las expresiones faciales al parecer no cuentan como comunicación. ¡Qué lamentable! Crack. En el momento en que ejercí fuerza, mi perspectiva, antes pegada al suelo, volvió a su altura original. Has regenerado una parte del cuerpo perdida. Pierdes 5% de tu HP. El guardián de la isla del paraíso no muere solo porque le corten la cabeza. Fin del capítulo 880.